Por supuesto que el auge de la ciencia política en México va a ocurrir desde los 70s a los 80s, dado que para esas décadas ya se tenía a profesionales de la ciencia política, investigadores que estaban localizados en la UNAM, en otras universidades, en el Colegio de México, ¿verdad?, en el CIDE, y que de alguna manera empezaron a tener mayor penetración en la opinión tanto de expertos en política como de los propios gobernantes, ¿no? Y hoy, digamos desde los 90 para acá, de los años de 1990 para acá, ha tenido mayor éxito todo lo que tiene que ver con los trabajos de la ciencia política relacionados con lo electoral y con los cambios democráticos e institucionales que se están dando. Entonces, digamos que México todavía es un país con una disciplina joven, pero ya consolidada gracias también a la transición democrática que ocurrió en los 80s y 90s en este país y que fortaleció el estudio de la ciencia política, ¿verdad? Respecto a la ciencia política, cómo ha evolucionado históricamente en nuestro país, la realidad es que la carrera de ciencia política en México es una carrera muy reciente. Inicia en los años 50 como un proyecto con la creación de las escuelas de administración pública y sociología. La realidad es que las teorías de la ciencia política pues son teorías muy antiguas. Los griegos inventaron la política, los romanos el Estado. Entonces la política es una ciencia, un arte muy interesante. Ya la contemplaban en la mitología griega. Es la diosa Metis, era la madre de la ciencia política, era la diosa de la ciencia, era la diosa de la política. La política era vista con ellos como el arte del engaño. Metis lograba, en condiciones desfavorables, lograba favor. Esto era porque ella tenía la cualidad de camuflajearse, de convertirse, de disfrazarse en animal, agua, etc. Entonces la política, por eso, como la guerra, es el arte del engaño. El padre de la ciencia política moderna, pues sabemos que fue Maquiavelo. Pero la disciplina como licenciatura de ciencia política, los primeros que se puede decir que le dieron una categoría importante fueron los norteamericanos por allá en los 30s. El puente entre la administración y la sociología es la ciencia política. En Europa, sobre todo en Francia, no existe la ciencia política, sino en la sociología política. Pero esa no fue muy bien entendida en el caso de esta facultad. Desde muy joven yo crecí en una familia muy politizada, hermanos, somos muchos hermanos, y siempre se discutía en la casa sobre política. Había hermanos de distintas corrientes políticas, de distinta opinión, junto con mi padre, y desde muy chavo empecé a escuchar sobre política y cuestiones de partidos, y además tenía una vocación por las ciencias sociales. Entonces, desde joven, desde la secundaria, yo elegí esta carrera.
al principio no sabía que existía. Yo creía que a lo mejor derecho era la que estudiaba la política, o a veces me decían que economía, pero hasta que descubrí que existía esta carrera me decidí por esto. Y siempre me ha gustado la ciencia política en la lógica de aprenderla, conocerla a través de, obviamente, del estudio, ¿verdad? También me interesa la acción política porque es parte de lo que uno estudia, pero finalmente uno de los elementos centrales, yo creo que me llamó mucho la atención de esta disciplina, fue el entender la complejidad del desarrollo humano y las variantes del desarrollo humano que se dan entre países, dado que la política a veces está asociada a que una nación sea próspera o una nación sea pobre, ¿verdad? Esa sería la definición del por qué me interesó la ciencia política, para conocer, digamos, las diferencias en el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Y por supuesto entender la política como la construcción de un orden civilizado para lograr prosperidad y bienestar en la sociedad. La realidad es que este Estado, desde que nace como Estado, nace con dos partidos, PRI-PAN, y nace la oposición desde 1964. Entre la oposición al PRI y el abstencionismo ya eran mayoría que el PRI. Y entonces este es un Estado donde por primera vez gana un candidato diferente, un partido diferente al PRI, desde que se crea el PNR en 1929. En 1989 el PAN gana la primer gobernatura. Era muy difícil un cambio rápido porque había gobiernos divididos, o sea, era un gobernador de un partido, pero tenía un partido de diferente mayoría en el Congreso y en los municipios, etc. Pero a mí me parece que una cosa importante fue que el que lo sucedió, Terán, era un hombre que tenía una idea clara de qué había que hacer. Y es que el problema de Mexicali es el problema del Estado, desde el punto de vista político, que el PAN no logró construir un modelo político alternativo, diferente al priista, sino que se montó sobre las mismas estructuras administrativas. Entonces la realidad es que no hubo un cambio y la gente no lo percibió. Fue lo que pasa con Fox y con Calderón. La alternancia no quiere decir cambio. O sea, nosotros entendemos cuando ustedes lleven modelo de sistemas que los sistemas se permean, o sea, el medio ambiente los afecta. Cuando cambia el medio ambiente tiene que cambiar el sistema. En este caso no cambió el sistema. Y entonces Terán, por eso tenía la idea él de una mesa de consensos, y yo trabajé ahí, fui asesor, sobre una reforma integral al marco jurídico, que eso era lo que necesita nuestro Estado. Y entonces, y en todos los, lo más importante, y no es solamente local, porque lo local se refleja a lo estatal y lo nacional. Nosotros necesitamos un nuevo pacto con el Estado, porque la esencia del Estado, cuando nace el Estado, por ejemplo, en México no había Estado, nace en 1824, nos constituimos como nación. Y entonces el Estado no es más que la expresión de las fuerzas políticas. Por eso la Constitución no es un documento de leyes, es un documento político, dice Constitución política, y es la expresión de las fuerzas políticas. Y entonces en México debe de haber otro pacto nacional, porque el primer encargo del Estado es tu seguridad, la seguridad pública. Cuando no hay seguridad hay ingobernabilidad, que es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos otra Constitución, constituirnos de otra manera. Ya cambió la sociedad, cambió el sistema, cambió todo, necesitamos un cambio, nos han regateado el cambio. Por eso la democracia no se puede consolidar, ¿verdad? Y entonces en ese sentido necesitamos construir nuevos pactos con el Estado. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuál es tu compromiso? Nuevos pactos con la sociedad, nuevos pactos con la naturaleza, con la ecología y nuevo ambiente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir fregándola? Un nuevo pacto con las generaciones, un nuevo pacto con los géneros, un nuevo pacto con social, ¿verdad? Y en ese sentido, el Estado es un Estado que no es un Estado que sea tan eficiente, eficaz, oportuno,
y que de alguna manera, por eso tú lo ves, nosotros lo podemos ver a través de una serie de indicadores sobre cómo percibe la gente las instituciones. Y las instituciones son instituciones en las cuales nosotros tenemos mucha desconfianza. Por eso Fukuyama, en Estados Unidos, él dice que la reconstrucción de las instituciones públicas debe de partir de la confianza en el policía, en la iglesia, en el Estado, en la educación, en la universidad, en todo. Y entonces nosotros venimos de una sociedad muy desconfiada, porque tenemos sistemas con mucha opacidad. Por eso es muy importante la transparencia, la rendición de cuentas, etc. No quedarnos en la democracia electoral, pasar a una democracia participativa y luego después a una democracia deliberativa. Y entonces a nosotros no nos ha llegado ese cambio que ocupamos como ciudadanos y como mexicanos. Se refiere al cambio de las instituciones, ¿no? Reformas constitucionales, reformas estructurales, cambios en la organización de gobierno, darle mayor participación a la sociedad, etc. Sin embargo, vemos que cada uno de los gobiernos del 2000 para acá, pues lo que ha estado haciendo es seguir trabajando, pero con las instituciones que fueron creadas desde principios de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, con la Constitución, con la estructura de gobierno que se fue gestando cuando estuvo el Partido Revolucionario Institucional, y todo eso, bueno, pues hizo que no hubiera una transición democrática como nosotros esperábamos. Fue simplemente pues un cambio de gobierno, un cambio de partido político. Creo, bueno, pues que se pudieron lograr algunos cambios, sin embargo no fue todo lo que esperábamos, ¿sí? Algo que sí hay que hacer notar es de que a partir del año 2000 sí se pudieron desarrollar más lo que fue la cuestión de las instituciones, pero electorales, sí se fueron desarrollando más. Tenemos a nivel federal, instituciones electorales pues muy fuertes, instituciones que se han ido desarrollando y que, bueno, a nivel internacional son un ejemplo. O sea, a mí me tocó participar en 3 ocasiones como consejero federal en el IFE, y pues me pude dar cuenta como ciudadano desde dentro el nivel que tienen de desarrollo, todo lo que es la parte de normatividad, de organización, del trabajo, de la modernización que tienen este tipo de organismos, y que pues todo eso fue trabajo de mucho tiempo. Sí, podrá haber gente que no está de acuerdo cuando gana un partido, ¿no? Si gana el PAN, pues hubo fraude; si gana el PRI, pues hubo fraude, ¿no? Pero el hecho es de que son instituciones muy sólidas, y más en un país como México, en donde la democracia es una democracia que está sustentada en lo electoral, más que si hablamos de Estados Unidos. Allá puede pasar cualquier cosa. Es más, es un sistema electoral muy imperfecto. Sin embargo, como tiene otras instituciones muy desarrolladas, ¿verdad? Un sistema de justicia muy desarrollado, un sistema federal desarrollado, la distribución, digamos, de las instituciones económicas también está pues más federalizada. Sin embargo, pues nuestro país todavía en muchos sentidos actúa como una república centralista. Entonces, las instituciones electorales es lo que, digamos, es la base de nuestra democracia. Entonces, cuando hablamos del desarrollo democrático y de la transición democrática, debemos de hablar también de desarrollar otros aspectos de la democracia: la parte social, la parte política, la parte económica, la parte cultural. Son muchas esferas dentro de la democracia. Entonces, si nosotros vemos a lo largo del tiempo de lo que es la historia de nuestro país, pues vemos que, por ejemplo, a principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, pues se desarrollaron, fue un avance político, ¿sí? Más que económico y social.
En tiempos de Lázaro Cárdenas, pues fue un desarrollo social, ¿no? Con todo lo que se pudo lograr con el cardenismo. Si hablamos del tiempo, por ejemplo, de Salinas de Gortari, pues fue un cambio en lo económico. O sea, ha habido diferentes periodos, pero de lo que se trata es de que podamos lograr esos tres aspectos al mismo tiempo. Entonces creo yo que este es un reto que tiene el gobierno actual. O sea, tenemos problemas de índole social muy grandes, ¿sí? Una distribución de la riqueza pésima en nuestro país, algo que tenemos que trabajar.